Regresamos a Punto y Contrapunto. La encuesta nacional de población privada de la libertad del 2021, presentada esta semana, reveló que 8 de cada 10 personas que están recluidas no tienen orden de aprehensión y 3 de cada 10 no tienen sentencia. Además, la corrupción prevalece dentro de los penales. Se registró que hay actividades de autogobierno y violencia. Veamos en contexto. Las fallas más comunes en el sistema penal mexicano van desde el abuso de autoridad durante el proceso de detención y de juicio hasta la corrupción dentro de los penales. Así lo registró la encuesta nacional de población privada de la libertad del 2021, que destaca que la mayoría de las personas recluidas vivieron actos de violencia. 8 de cada 10 no tenían orden de aprehensión y 3 de cada 10 no tienen sentencia. De las 220.500 personas presas, el 60% no rebasa los 39 años de edad. Al llegar ante un juez, no son informadas sobre el delito del que se les acusa ni tienen abogado. Además, prevalece la presión para que se declaren culpables. Entre los abusos realizados o permitidos por las autoridades destacan el aislamiento o la incomunicación, violencia psicológica y física y amenazas. 44% de las personas presas dijo que se le imputaron acusaciones falsas o implicaciones en delitos que no cometieron. Dentro de las prisiones, el acto de corrupción más común es el pago por servicios o bienes como acceso a agua potable, uso de aparatos eléctricos o pase de lista. También se registraron actividades de autogobierno como el manejo de llaves de las celdas por parte de los propios internos o de las riñas por el control de la prisión. Por primera vez la encuesta registró indicadores de la población LGBTI presa y de menores viviendo con sus madres. El 2.7% de la población se considera bisexual, mientras que el 1.1% expresó ser homosexual. El 5.7% de la población privada de la libertad es mujer. De ellas, 366 viven con sus hijos o hijas menores de 12 años en prisión. El 97% nacieron durante la reclusión de sus madres. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo contigo ahora, Alejandro. ¿Qué destacas de esta nueva radiografía que hace el INEGI sobre el sistema penitenciario de nuestro país y lamentablemente sobre los abusos y los actos de violaciones a derechos humanos que se viven en las prisiones de nuestro país? Muy interesante estos resultados, Mariana, y creo que das al clavo con la palabra, la radiografía de nuestro sistema penitenciario. Los resultados, además de interesantes, son, pues, la verdad es que perturbantes y un tanto aterradores. En primer lugar, por la dimensión de la población penitenciaria. Estamos ante 220,000 personas privadas de su libertad, lo cual pues es insostenible. Esto, hay que decirlo, se costea con financiamiento público. Se ha vuelto además un negocio a través de la privatización y la subcontratación de múltiples servicios y bienes para la población penitenciaria, pero además tiene efectos lesivos en las familias. 80% de quienes hoy se encuentran privados de su libertad tenían dependientes económicos al momento de su detención. Entonces los impactos económicos van más allá del erario. Y luego, pues también revela que el sistema penitenciario en México, y esto es una tendencia global, es una trampa en donde caen y permanecen los que se encuentran en situación de pobreza. Y fíjate, 70% de la población penitenciaria pues no tenía estudios superiores a la secundaria, y eso es muy revelador de quiénes son los que están ahora detenidos y si una vez que son detenidos no tienen posibilidad de salir, pues por ausencia de defensoría pública o de contactos o de capital social. Otro dato fuertísimo, 11% de las mujeres privadas de su libertad han estado embarazadas durante su estancia en el centro penitenciario y 6% de las mujeres en las cárceles tienen hijos. ¿Qué tipo de infancia les puede garantizar, digamos, un centro penitenciario a estos niños? Otro tema fuertísimo, ya lo mencionaba la cápsula, la situación jurídica. 72% con sentencia dictada. Esto, igual Lisa, corrígeme, pero creo que se ha ido aumentando la población con mayor sentencia. Me imagino que tiene que ver un poco el nuevo sistema de justicia penal, oral y acusatorio. Bueno, una hipótesis. Pero aún así, 48% tardó un año o más en ser sentenciado. Es decir, estuvo un año o más sin contar con una sentencia. Y aún así el tamaño de la población que no cuenta con una sentencia sigue siendo altísimo, alrededor de 3 de cada 10 personas. Y otro tema, la sobrepoblación en las celdas. 46% comparte celdas con 5 o más personas. Estamos hablando incluso de celdas en las que viven más de 15 personas. Bien. ¿Es este un modelo real de reinserción social?
o solamente de punitivismo? Ese es, yo creo que el gran debate que tenemos que dar. Hay sobrepoblación, hay altos costos, hay violaciones a derechos humanos y no está cumpliendo con sus cometidos el sistema, que en última instancia es garantizar seguridad, disminuir los índices de delito, pero sobre todo también la reinserción social. José Ignacio, ¿qué decir de las condiciones que enfrentan las personas privadas de la libertad en nuestro país? Del aumento en la corrupción que también arrojó esta encuesta al interior de las prisiones, y qué hacer frente a esto. Creo que Alejandro ahorita nos dio un muy buen contexto y la encuesta es reveladora. Creo que sí, lejos de cumplir con la función de readaptación social, lo que estamos viendo son feudos de poder, son feudos de corrupción, es la violencia por parte de las autoridades, es el crimen organizado, es el autogobierno. Y en la cápsula venía muy claro diferentes cifras que nos ayudan, que son totalmente reveladoras y trágicas. 80% de los ingresados entra sin orden de aprehensión. 50% son torturados o golpeados antes de llegar al Ministerio Público. 15% de las mujeres fueron violadas o víctimas de abusos sexuales por parte de las autoridades. 86% no pudieron hablar con su abogado a solas mientras estuvieron en el Ministerio Público. Sí es cierto que los abogados de oficio están rebasados, pero también es cierto que la mayoría no tienen acceso a abogados privados y lo primero que hacen es aconsejarles que se declaren culpables. Y esto que estamos hablando, gran parte es antes de entrar, porque adentro no solo necesitan pagar por privilegios, también tienen que pagar por lo mínimo digno, por protección, por seguridad, como decía la cápsula, por tener agua potable, por tener una colchoneta en donde dormir, por recibir medicinas, por recibir asistencia médica. Además de la sobreocupación que decía Alejandro, solo por un ejemplo, en el Estado de México están 225% rebasadas las prisiones. Esto es totalmente inhumano. Y lo que muestra también la encuesta, y tú me lo preguntabas, es el aumento de la corrupción. En 5 años pasó de 10% a 17%. Y también un tema importante que va relacionado es desde que se amplió el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, tenemos 130,000 detenidos en 2 años. Y esto es en 21 estados que sí hicieron pública sus estadísticas. Me parece que como sociedad, como gobierno, se demuestra mucho de la forma en cómo se están tratando a las personas privadas de la libertad, la forma en cómo estamos tratando de construir nuestra sociedad. Y claramente México lo estamos haciendo pésimo, lo estamos haciendo muy mal. Estefanía, ¿cómo ves este tema tú? Y también qué decir de los resultados que arroja esta encuesta sobre las mujeres en prisión. Y ya lo decía también tanto José Ignacio como Alejandro, pues de los menores que viven con sus madres al interior de la cárcel. Para mí representa 3 cosas importantes. La primera es la pudredumbre del sistema de justicia, que no puede proteger los derechos humanos de las personas, la falta del debido proceso, las violaciones consistentes a los derechos humanos al momento de la detención. Ya lo decía bien el compañero hace un rato, que el 48% de las personas denuncian haber sido víctimas de agresión física por parte de las autoridades en el momento de la detención y después de otro tipo de violaciones, de acoso y de abuso sexual durante su detención y en los procesos de declaración. Y la segunda me parece que es la más escalofriante de todas, y es esta visión punitivista que tenemos de tener a personas en prisión, con la prisión preventiva, sin sentencia, a la que no se le respetan sus derechos, con la que probablemente no han tenido contacto con algún tipo de defensor o defensora de justicia en años y pueden pasar la vida entera ahí sin ver a un juez y sin saber que tienen derecho a poder asistir o tener algún tipo de asistencia legal. Y la tercera es este problema que se viene arrastrando desde la guerra contra el narco, la privatización de las cárceles, las 12 instituciones que construyó Felipe Calderón de la mano de muchas empresas privadas, a cargo de García Luna, que hoy está en la cárcel investigado por
sus vínculos con el narcotráfico, que decidió vender estas empresas a un sobreprecio de más de 41 mil millones de pesos a empresas que tienen contratos de 20 años, que hoy dicen que no se les pueden cancelar estos contratos y que ven a las personas encarceladas como negocio, porque cada persona encarcelada implicaba parte de ese recurso, y se decía en este mismo documento que la mayoría de los presos no se sienten seguros o seguras dentro de las prisiones porque parece que no hay ningún protocolo que les pueda garantizar la protección dentro, que no saben quiénes son las personas encargadas, que no hay tanta diferencia entre las instituciones públicas y privadas, o mayormente privadas, llevadas por empresas privadas, de cuáles son las garantías de seguridad y los derechos que tienes dentro de la cárcel. Recientemente, y yo lo quiero poner sobre la mesa, salió una youtuber muy famosa por tener un acuerdo importante con la persona que la denunció, y eso es un ejemplo de que la justicia es selectiva y sigue siendo selectiva, y que solo es para personas que alcanzan a tener un sistema de justicia que les rinda, pues de verdad que respete sus derechos. Lisa, finalmente, ¿qué más refleja esta encuesta del INEGI sobre la población privada de la libertad de nuestro país y sobre las deficiencias quizá del sistema punitivista que ya todos comentaron? A ver, yo creo que lo primero es conocer el trabajo del INEGI, porque no es una cosa que muchos dimos por sentada durante mucho tiempo, y me acuerdo que varias tuvimos que salir a defender, e incluso se litigó que no se cancelaran las encuestas con la periodicidad con la que el INEGI las levanta por motivos de austeridad. En el 2018 hubo la cancelación de al menos 7 instrumentos de medición del INEGI justamente por la austeridad presupuestal, y entonces el hecho de que hoy podamos tener una conversación importantísima sobre el agujero negro que es el sistema penitenciario mexicano, sobre la total ausencia de políticas públicas de reinserción social y sobre los horrores que vive la gente en ese sistema de justicia selectivo, se debe principalmente a que el INEGI defendió responsabilidad de ir a levantar esos datos y de hacerlos públicos para que todas y todos nosotros los pudiéramos conocer. Entonces creo que eso es lo principal. Hay, digamos, varias organizaciones, nos unimos hoy en un comunicado justamente demandando mejores políticas de reinserción social y sobre todo mayor observación terciarizada hacia la autoridad, por todos los datos que ya decían mis colegas y que consignaba también la nota, ¿no? 85% de las personas que sufrieron alguna agresión desde el momento de su detención hasta la presentación en el Ministerio Público, muchas de ellas torturadas al interior del Ministerio Público, y cuestionamos ahí si el presidente lo que dice es que va a haber amnistías y va a haber preliberaciones para todas las personas torturadas, pues esta encuesta nos demuestra que es la mitad de la población penitenciaria la que tendría que salir por haber sido torturada, y eso pone a la autoridad en un muy mal lugar y tendría que obligarnos a todos a pues seguir observándolo, a seguir demandando que esto cambie. Yo, más que seguir dando datos sobre la EMPOL, que me parece que es una encuesta espectacular, de la que además se hizo un datatón con varias organizaciones para tener una conversación más larga que solo esta semana, pues destacaría nada más en el caso de la atención en género. Decía Alejandro que hay 22% de las mujeres privadas de la libertad que estuvieron embarazadas durante su condena, o que están embarazadas mientras están privadas de la libertad, y solo el 22% de ellas, ¿no? Nos dijeron que se les había negado toda la atención médica. Me parece que es un número demasiado alto, es decir, ¿no? Dos de cada 10 no les dieron una sola atención médica mientras estaban en la cárcel. Pero quisiera cerrar con otra información que se dio esta semana y que fue muy importante también, y que fue el índice de desempeño estatal en temas de procuración de justicia que hizo Impunidad Cero. Y ahí te van nada más 2 datos, ¿no? Decía Alejandro, quizás es el sistema acusatorio el que nos está dando más sentencias. Pues no, hay un dato positivo acá, que es la tasa de fiscales y agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes en México aumentó 23% del 2016 para acá, y creo que eso es bastante bueno, pero la probabilidad de que se denuncie un delito y se esclarezca de manera correcta bajó a 1.04%, pese a que ya estábamos en el grandioso número de 1.32%. Entonces, mucho que trabajar todavía. Así es, siempre el reconocimiento al trabajo que hace el INEGI. La pregunta es, ahí están los datos, ¿ahora qué vamos a hacer con ellos? Vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche. Y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.